Hola señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy voy a tener una entrevista con el joven Ángel Dom de México. Él nos va a contar su experiencia dentro de la religión de los testigos de Jehová. Nos va a explicar por qué ya no es testigo de Jehová y por qué él considera actualmente que los testigos de Jehová son una secta. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Hola, muy bien. Aquí ya listo para la entrevista. Bueno, me alegra, es un placer para mí. Considero que es un privilegio tenerte aquí porque cada testimonio es importante. Es bueno que las personas sepan quiénes son los testigos de Jehová en boca de quienes han pasado por esa religión. Ángel, bueno, háblanos un poco de ti, de dónde eres, qué edad tienes, ¿es tu nombre verdadero o es el nombre que utilizas en internet? No sé. Dom es un apodo que tenía hace años. Ya casi Ok, nadie lo usa, pero se quedó desde hace años ahí. Mi nombre es Luis Ángel García. ok. Tengo 23 años actualmente y soy de México, de Baja California. Ok, perfecto. Baja California. Ah, claro, está en el sur. Con razón, tantas horas de diferencia, porque Sí, yo tengo un amigo de México que se llama Roberto Isaac y con él parece que vive en la capital, por eso tiene 7 horas de diferencia con España en la hora, ¿no? Y donde tú estás, 9. así es. Yo tengo 2 horas de diferencia con la capital. Claro, es que México es un país muy grande. Wow. Y la ubicación que tiene está ahí entre Centroamérica y el norte. Tiene una ubicación ahí complicada. Sí, es correcto. Bueno, Ángel, ¿tú cómo te hiciste testigo de Jehová? Yo nací dentro de la religión. Mi madre también fue testigo de Jehová de nacimiento. Mi papá, desde muy joven, se bautizó alrededor de los 16 años, 17 si no mal recuerdo. Entonces, cuando yo nací ya era parte de la religión en su inocencia. Wow. O sea, yo digo que las personas que nacen dentro de la religión de los testigos de Jehová son los que más sufren porque viven todas las etapas que hay que vivir. Yo en mi caso no, porque cuando yo era niño no era testigo de Jehová, me hice después que era después de la adolescencia, pero por lo menos viví una niñez, vamos a decir, normal, pero quien nace dentro de la secta de los testigos de Jehová sabe lo que sufre un niño, ¿no? Lo ves cuando creces. Cuando estás ahí, de principio te parece normal, no lo sientes, no sientes la diferencia. Sí hay cosas, como por ejemplo, a lo mejor ahorita tocamos esos temas más a fondo, pero las fiestas infantiles, aunque no participamos, es nuestra normalidad. Para nosotros es normal participar. Entonces, ya que crece uno es cuando se da cuenta de lo que se perdió. Claro, claro. Sí, porque en Latinoamérica está esa tradición. Quizá viviéramos en un país donde no se hicieran esas cosas, no nos importara, ¿no? Así es. Pero bueno, es como que, yo qué sé, vivieras en un país árabe, musulmán, posiblemente no celebren la Navidad, pero entonces sí celebrarían otras cosas que un testigo de Jehová tampoco podría celebrar. Sí, Es complicado por donde lo veas. no hay mucha diferencia, siempre va a haber algo que un testigo de Jehová no puede hacer al respecto. Exactamente, exactamente. Ahora, tú por favor podrías hacernos como un resumen, decirnos cómo fue tu vida dentro de la religión de los testigos de Jehová. Yo estuve dentro, pues, como te comenté, de nacimiento hasta los 18, 19 años más o menos. Ah, como te digo, estando dentro lo ves como algo normal, pero si me preguntas mi opinión actual, es un ambiente muy restrictivo. Es un ambiente muy restrictivo, un ambiente con muchas prohibiciones, hablando en general. Tiene sus cosas buenas como todo, pero sí domina mucho la restricción, el que ven mal muchas cosas que son completamente normales. Entonces, cuando vas creciendo, como sí, en forma de resumen, cuando tienes una edad en la que quieres empezar a salir con amigos, en la que quieres empezar a hacer cosas nuevas o diferentes,
sí es cuando sientes esa restricción, esa de que esto está mal y esto también, y básicamente cualquier cosa, podríamos decirlo, que vaya más allá de ese ambiente, porque lo de lo que se trata es mantenerse ahí dentro, ya sea en el círculo de amistad y pues más con la familia. Ok, por ejemplo, es cierto, cuando uno es niño, uno está acostumbrado a que lo guíen en todo. Y tiene que ser así, porque si no, un niño es muy peligroso, un niño solo, ¿no? Tiene que los adultos estar siempre guiándolo, uno siempre tiene que hacer lo que dicen los adultos, por lo general es así, pero ya cuando uno empieza a independizarse en la adolescencia, mm, ya uno no quiere tanto dominio de los padres, es lo natural, ¿no? Eso incluso pasa hasta con los animales. Yo supongo que por eso, que a partir de la adolescencia fue que te diste cuenta que querías ser más independiente, que las cosas no iban bien, ¿no? En cuanto a las restricciones. Así es, te das cuenta eh, de muchas cosas que bajo un criterio razonable no están mal, pero bajo ese criterio sí son incorrectos. Exactamente. O sea, cosas que, exacto, viéndolo desde el punto de vista de la razón humana, de la lógica, no tienen sentido, pero religiosamente sí. ¿Tú puedes dar un ejemplo de alguna o algunas restricciones que tú ahora consideren que eran absurdas? Una de las restricciones, por ejemplo, era, no sé si se pueda esto adjudicar a lo que es una religión en sí o más al ámbito familiar del criterio de cada familia, pero en mi caso era, por ejemplo, en el momento en el que a mí me gustaba empezar a salir con amigos, las horas de llegada a la casa muy horas muy tempranas, de 9:30, 10 de la noche, por ejemplo, no tenía una libertad yo para, a pesar de que ya en esas edades yo ya tenía un trabajo propio, independiente, y básicamente me hacía cargo de muchos de mis gastos, no tenía esa libertad para poder decidir si estaría con algún amigo, si podía ir a ver una película libremente muchas veces. Ah, no se diga también en el caso de relaciones sentimentales, por ejemplo, eso estaba 100% prohibido, por lo menos hasta la mayoría de edad. Estas son algunas de las restricciones que ahorita recuerdo y las recuerdo. Claro. Bueno, el audio se escucha un poco entrecortado, no es culpa tuya ni mía, posiblemente sea el internet. Vamos a ver cómo sale después que haga la edición. Yo voy a tratar de corregir un poco el audio, no sé hasta qué punto lo puedo mejorar. Ok, Es, esperamos que me puedan entender. exacto, yo te entiendo, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Lo que sí tienes razón, eso de las restricciones depende también del nivel de fanatismo de los padres de cada familia, porque no todos son iguales. Porque en el caso de la expulsión, hay padres que no le hablan a sus hijos expulsados, pero yo creo que la mayoría sí les habla. Eso ya dependerá del fanatismo de cada quien, ¿no? Yo Sí. tengo un compañero de trabajo que está expulsado de la religión de los testigos de Jehová y él con su padre lleva una relación como siempre. Y sus padres son testigos de Jehová. O sea, que eso dependerá del nivel de cómo cada quien lleve la religión y cómo sea la congregación. Aunque todas las congregaciones se parecen, todas no son iguales. Es que la cultura de cada país también influye, aunque básicamente los testigos de Jehová, su forma de actuar está condicionada por lo que les dicta el cuerpo gobernante. O sea, desde Estados Unidos le dicen a todos los testigos de Jehová del mundo cómo deben ser, independientemente de la cultura que tengan. Eso es lo más increíble. Es increíble y es absurdo, porque no puede ser que en todo el mundo todas las personas sean iguales. Cada quien vive en una circunstancia distinta, ¿no? Bueno, con tus compañeros de trabajo, porque me dijiste que ya trabajaba desde joven, y con tus compañeros de estudios, que no eran testigos de Jehová la mayoría, supongo, ¿cómo te relacionabas con ellos? O sea, ¿pudiste tener una relación normal o ser testigo de Jehová complicó las cosas?
No, no puedes decir que es una recreación normal. Como te comento, en el momento lo ves así. Ya viéndolo desde fuera te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, hablando desde el principio con compañeros de escuela, no podía ir a fiestas de ningún tipo. Normalmente las fiestas estaban relacionadas con cumpleaños. Entonces, el cumpleaños es algo que no se celebra entre los testigos de Jehová por ningún motivo. Así que ya sea que hicieran algo en la casa propia del compañero que cumple años o a veces ahí en el salón de clases, no podía participar absolutamente de ningún modo. Y incluso te puedo decir que cuando eran actividades que no tenían relación alguna con cumpleaños o con alguna otra fiesta que consideran pagana, tampoco podía porque no era recomendable. Como eran testigos de Jehová, no te recomiendan mucha amistad con este tipo de personas, hablando de las personas que no son testigos. Y con los compañeros del trabajo, básicamente lo mismo. Ahí no, en el caso del trabajo no había alguien que le dijera a mis padres qué hacía yo y qué no. Entonces ya para ese tiempo hubo una convivencia un poco más con compañeros de trabajo de cierta forma, pero siempre se sentía esa culpa que le inculcan a uno de que está haciendo algo incorrecto. Entonces tampoco estaba tranquilo por ese sentido. Ok, o sea que tuviste relaciones complicadas con tus amigos, obviamente por la religión. Eso sí, eso suele pasar. Sí. Por eso que tal vez, por eso haya tantos jóvenes testigos de Jehová que lleven doble vida, que en el salón son una cosa y por fuera otra, como para poder equilibrar, supongo yo. Sí, es un caso que se da bastante. Claro, porque es que es cierto que tú no puedes copiar las cosas malas de las demás personas, pero es que los testigos de Jehová exageran, porque para ellos todo el mundo es malo menos ellos. Entonces eso complica las cosas más. Eso es extremismo religioso, Sí. en ese caso, ¿no? Ahora, en cuanto a las creencias, lo que los testigos de Jehová enseñan, tú siempre creíste, siempre tuviste duda o creíste una vez o sea, tú siempre te creíste todo lo que te enseñaban o siempre te dudaste de algo. Yo te puedo decir personalmente que creí todo lo que me enseñaban hasta que empecé a estudiar por mi cuenta realmente la Biblia, que fue alrededor de los 19 años. Yo ya estaba expulsado. Entonces, mientras fui testigo de Jehová, yo sí creía 100% en todo lo que enseñaban. Ok, tú nunca sentiste curiosidad por estudiar otras religiones o otro tipo de enseñanza. Creo que no tuve curiosidad, hablando de mientras estuve dentro, no tuve curiosidad porque como te enseñan que esa es la verdad, bajo ese argumento deja de ser importante estudiar otras cosas que son mentiras. Entonces, Claro. por eso no tuve curiosidad, porque te enseñan que no es como que te lo prohíban del todo. Puedes estudiar de otras religiones, preferentemente si es lo que ellos dicen de otras religiones. O- Entonces, no tuve curiosidad por eso, porque ellos te inculcan tanto que esa es la verdad que es inútil supuestamente estudiar otras sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo, de hecho, cuando era testigo de Jehová, me río ahora porque yo me burlaba de lo que creían los demás. O sea, yo pensaba que los demás eran tontos, que creían cosas absurdas, que cómo vas a creer eso, que resulta que yo estaba en la misma situación o incluso peor. Pero es cosas. eso, el lavado de cerebro es tan grande que te hacen creer que tú tienes un pensamiento superior, que tu conocimiento es más amplio que el de los demás. Yo incluso tengo una anécdota, tal vez lo diga en un video, no lo he dicho. No sé si tú llegaste a ver un libro azul que se llamaba La vida cómo se presentó aquí por evolución o por creación, un azul Así es, celeste. sí, Ese sí, libro habla sobre el origen de la vida y obviamente defiende la teoría de la creación. Listo. Yo leí ese libro y claro, yo tenía poco conocimiento tanto de la Biblia como de ciencia, de todo. Y yo veía los argumentos tan claros que incluso
yo estudiaba el bachillerato y el profesor casualmente mandó a hacer una tarea sobre el origen de la vida. Tú podías escoger evolución o creación. Yo fui el único o uno de los pocos que escogió defender la creación y me guié en ese libro para hacer el trabajo, ¿no? Y lo peor de todo es que saqué la nota máxima. O sea, el profesor no creía en la evolución, pero mis argumentos estaban bien puestos, que él dijo, no, esto, yo no creo en eso, pero lo defendiste bien, nota máxima. Yo ya Yo, pensaba postularme para la NASA. Yo dije, no, yo me las sé todas, todas más una. Bueno, luego investigando, después que ya no soy testigo de Jehová, buscando en internet, me di cuenta que muchas de las afirmaciones científicas que habían en ese libro estaban manipuladas. Estaban manipuladas, o sea, porque ellos ponen referencia de que un científico dijo tal cosa, pero ellos tomaban como una parte del párrafo de lo que el científico dijo y no ponían el párrafo completo. O sea, los testigos de Jehová son expertos en mentir. Me refiero al cuerpo gobernante, porque los testigos de Jehová de a pie no están conscientes de eso. así es. Ellos son expertos en manipular y mentir. Y entonces, uno de los libros que yo más apreciaba y por el cual saqué la máxima nota en el bachillerato, resulta que es una falsedad comprobada. Pero de eso me enteré mucho tiempo después. Y bueno, sí, es eso. Por eso, por esa facilidad de manipular, ese arte de tergiversar las cosas, es que los testigos de Jehová pueden lavar el cerebro a tanta gente. Porque yo te digo una cosa, bueno, yo siempre fui buen estudiante, tampoco era que era una persona, como dicen en Venezuela, caído de la mata, demasiado ignorante, demasiado bruto, ¿no? Pero es que ellos tienen un buen equipo de manipuladores. Sí, estamos de acuerdo en eso. Mira, ahora, ¿tú fuiste testigo de algún acto de injusticia dentro de la congregación? Ah, te puedo decir, no sé si pueda calificarse como injusticia, pero para mí una de las cosas que estoy muy en desacuerdo ahorita es el cómo se expone a un expulsado públicamente. Eso me parece bastante injusto. Te puedo decir que conocí de primera persona testigos de Jehová que por esa religión no aceptaron tratamientos médicos que muy probablemente debieron de aceptar y tuvieron consecuencias malas. Aquí lo que entra, el argumento que dan es que todo es decisión de cada persona, pero lo que me parece injusto es que las decisiones las toman en base a lo que ellos enseñan. Exacto. Entonces, ahí no creo que sea decisión de cada una. Si les ponen mil consecuencias negativas a la hora de tomar una decisión, pues es obvio la decisión final que van a tomar. Entonces, eso me parece muy injusto. Hay cosas que son completamente de criterio personal y también tienen una influencia muy grande. Por ejemplo, tuve una amiga, de hecho, en algún video que hice con esta anécdota, tuve una amiga que estaba por casarse. A ella le gusta mucho la cultura árabe, si no me recuerdo. Entonces, para su boda, quería, buscó vestidos típicos del país y quería vestirse así y los ancianos se lo prohibían. Una prohibición disfrazada de consejo. Claro. Le dijeron que no era aconsejable y sí, terminó un vestido como acostumbran aquí en la zona. Dirás, no es algo tan grave o algo, podría decir, no es algo tan grave, pero pues no me parece justo, francamente, que personas totalmente ajenas a, a tu círculo familiar o a alguien que te quieras tomar en cuenta te prohíba ese tipo de cosas. Y como esas han sido muchas prohibiciones fuera de... Wow, sí, sí, sí. Es que definitivamente son extremistas, muy legalistas en ese caso. Y Sí, se bastante. inmiscuyen en la vida de la persona, que incluso se inmiscuyen hasta la vida sexual de las personas, en lo que las personas hacen dentro de la alcoba. O sea, hablando en el contexto del matrimonio que estás hablando, ¿no?
O sea, para que tú veas lo perverso que es esa religión. Y todo eso viene de arriba, obviamente. así es. Porque muchos testigos de Jehová me han dicho en el canal, en comentarios, y tengo algunos amigos testigos de Jehová, ellos me dicen que ellos no siguen al cuerpo gobernante, que ellos siguen a Jehová. Pero yo le digo, ¿cómo tú dices que no sigues al cuerpo gobernante si todo lo que tú crees es lo que te enseña el cuerpo gobernante? Entonces sí siguen al cuerpo gobernante, pero muchos disfrazan su forma de creer, creen que están sirviendo a Dios y no, están sirviendo a los caprichos de 8 señores allá en Estados Unidos, inconscientemente. Y ahora, yo no sé qué argumento usaron esos ancianos para prohibirle que se vistiera de árabe, tu amiga. Debe ser como que lo vieron como una ropa religiosa, yo qué sé, por los musulmanes, no sé. A lo que me dijo ella, no habló mucho del tema del por qué, pero me dio detalles, como por ejemplo, algo que me dijo es que le habían comentado que se podía malinterpretar de alguna manera. Otro argumento que le dijeron es que no era la cultura de aquí. Entonces, como te comento, hay cosas que hay que separar dentro de esto. Una cosa es las creencias por familia, las creencias por congregación y las creencias que van ya más arriba. Probablemente con la autoridad que tiene un anciano, si al anciano como persona no le parece correcto, aunque religiosamente no haya nada en contra, él va a decir que no es correcto. Y la cultura que se encuentra entre las congregaciones es una cultura de obediencia. Está Sí, muy mal visto desobedecer. Yo le llamo, está muy mal visto pensar por uno mismo. Está mal visto hacer eso. Entonces, te aconsejan siempre, como te comento, son prohibiciones y tratadas de consejo, que obedezcas aunque no lo entiendas, que obedezcas aunque no estés de acuerdo, que obedezcas aunque no te parezca lógico lo que te están diciendo. Entonces, bajo esos argumentos o bajo esas ideas, muchos ancianos, usando la autoridad que tienen, ponen prohibiciones que van incluso más allá de lo que la misma religión o el mismo cuerpo gobernante. sí, tú tienes razón en eso. Yo, incluso los primeros días que fui al Salón de Reino, porque yo siempre tuve dudas, o sea, yo a diferencia de ti, yo sí me creía todo, pero siempre había algo de lo que dudar. Nunca me creía el 100%. Siempre dudaba de algo, pero dije, bueno, el 90% está bien, porque fallen en esto no va a ser una religión falsa, ¿no? Uno dice que son humanos imperfectos, cualquiera se equivoca, y es verdad. Entonces, yo recuerdo que un anciano desde la plataforma dijo que le prohibió a las personas que vieran los Simpsons, los dibujos animados de los Simpsons. ¿Por qué Bart respetaba al padre? Y claro, a él no le gustaban los Simpsons, entonces los demás no lo podían ver. Eso no viene del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante no prohibió ver los Simpsons. Ninguna atalaya ni siquiera insinuó eso. Eso son cosas de él. Y es lo que tú dices. Los ancianos se sienten con autoridad de imponer su propio criterio, aunque el cuerpo gobernante diga otra cosa. Sí, es Eso correcto. es cierto y es bueno que la audiencia lo sepa, por lo menos los que no son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová que están viendo esta entrevista saben que es verdad, pero las personas que no son testigos de Jehová es bueno que lo sepan. De hecho, hay cosas, no recuerdo algo específico en este momento, pero hay cosas que, pongámoslo así, si viniera un hermano del cuerpo gobernante, tal vez no le viera nada de malo, pero el anciano de la congregación sí. Entonces van incluso, si ya de por sí lo que es la esencia de la religión tiene tanta prohibición, se vuelven más con el criterio de cada anciano de cada congregación. Cierto, cierto, cierto. Porque yo recuerdo que incluso en la congregación donde yo estaba, yo me hice un corte de cabello, me pasé el acero, me quité todo. Y a un anciano no le pareció correcto y no me dejó pasar el micrófono hasta que me creció el cabello. Sí, eso suele pasar. Obviamente eso Sí, no pasa en todas las congregaciones, pero cada congregación es un mundo. correcto. Y claro, lo que sí tienen en común es que tienen una cultura de obediencia. Entonces ahora yo entiendo por qué tantos jóvenes
siempre han aspirado a ser ministeriales y ancianos, es como para sentirse con poder. Eso sí, No, no, eso yo lo notaba. yo te puedo decir, personalmente yo llegué a aspirar a eso. No, nunca tuve la edad. Yo a los 18 años ya empecé, ahora sí, como tú mencionas, a dudar de muchas cosas. A los 19 me expulsaron, entonces yo nunca tuve la edad para eso, pero de chico lo pensaba más que por poder, es porque es lo que se espera de ti. Claro, Pero por lo mismo que mencionas, por esa cultura de obediencia, porque digamos así, es el camino que te inculcan que debes seguir. Entonces, mucho sea por poder o por obediencia, no es por una convicción propia, no es porque realmente sientan el deseo propio de hacerlo, sino porque es lo que se espera de cada joven que puede. exacto. Es casi como un requisito de salvación. Mm. Sí. Ahora, en tu congregación, ¿cómo se llevaba eso de la educación superior? O sea, no, bueno, no te voy a preguntar específicamente si fuiste a la universidad. Yo quiero saber cómo manejaban eso en la congregación. ¿Los ancianos recomendaban o no decían nada o se hacían los locos? Porque generalmente los testigos de Jehová, la norma es que los jóvenes no vayan a la universidad. Es lo que se recomienda. Que no vayan a la universidad, sino que se dediquen a predicar, a servir a Dios. ¿Cómo manejaban eso en tu congregación? Específicamente en la congregación, nunca escuché que se hablara mucho al respecto. Lo que dices es verdad. Nunca, nunca van a incentivar a un joven a ir a la universidad. Por lo menos a nivel congregación, ya como te comento, en cada familia pues puede ser diferente. Pero a nivel congregación nunca van a incentivar a un joven a ir a la universidad porque hay una regla. Siempre se ha hablado mucho sobre cuál es el requisito para, digámoslo así, a grandes rasgos, para salvar. Y el requisito nunca es ser anciano, nunca es ser betelita, nunca es ser ministerial, pero sí es dar tu máximo. El requisito es dar el máximo que puedas. Entonces, en base a eso, el argumento que se usa mucho es, bueno, porque si quieres dar tu máximo, en vez de ir a la universidad, no te dedicas a la congregación más tiempo. Entonces, específicamente en mi congregación, en la congregación donde crecí, no se hablaba mucho, pero en congregaciones cercanas, con, con personas, con testigos que yo tuve trato directo, sí se comentaba mucho el de que prácticamente también era una prohibición. Sí. Una vez en una familia cercana, es lo que te comento de cómo van más allá incluso de lo que dice el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante tampoco aconseja ir a la universidad, pero no hay una consecuencia si decides hacerlo. En cierta congregación, con una familia con la que yo tuve mucho trato en su momento, al padre de la familia le quitaron el puesto de anciano porque una de sus hijas entró a la universidad. O sea, es una arbitrariedad tan grande que incluso desobedeció lo que dice el cuerpo gobernante. Es correcto, O sea, desobedeció lo que dice la Biblia. La Biblia nunca, bueno, eso depende de cómo lo interprete cada quien. Al modo que yo lo interpreto, la Biblia no dice que tú debas condenarte al fracaso, ¿no? El cuerpo como gobernante tampoco obliga a que no vayas a la universidad, te lo recomiendan, pero en esa congregación era obligado, no se puede ir. es correcto, no se podía. Sí, eso suele pasar, eso suele pasar. Todas las congregaciones no funcionan exactamente igual, aunque todas tienen la misma norma. Pero bueno, los ancianos por lo visto tienen cierto nivel de autonomía, ¿no? Es correcto, así como hay ancianos también, y eso también me tocó vivirlo, que miraban muy bien que entre jóvenes se juntaran, que te aconsejaban, no, pues júntate con jóvenes, haz tus amigos aquí y haz una vida social aquí. Había ancianos que tenían un criterio muy bueno en casi todos los sentidos, siempre limitado por las creencias que tenían, Ah, pero pero su criterio como tal era muy bueno. Así también había ancianos que no tenían nada de mismo criterio. Y yo siempre he puesto la comparativa de esto. Si un testigo de Jehová promedio no tiene un buen criterio, en cierta forma no hay ningún problema. Pero si un anciano no tiene un buen criterio, el problema es que estás obligado prácticamente a obedecer ese criterio, aunque no sea bueno. sí, eso, a pesar de ser una religión falsa, porque yo la considero una religión falsa, igual que tú, hay personas que van con buenas intenciones.
O, por ejemplo, me pongo yo cuando era testigo de Jehová, ningún familiar mío era, nadie me obligó, yo iba con todas mis buenas intenciones. Gracias a Dios me pude liberar, pero sé que eso puede ser incluso ancianos que tengan tanta fe de que están haciendo lo correcto, puede que, no sé, en apariencia sean más bondadosos que otros, o que no sean tan tiranos. O sea, Digamos que hay quien se centra en lo que debe de hacer. Hay ancianos que dicen, ok, mi trabajo es servir a la congregación y eso es lo que voy a hacer. Mi trabajo no es mandarle a los otros testigos, así que no voy a hacerlo. Entonces hay ancianos que yo conozco de que llevan, no sé, unos 30 o 35 años de ancianos y nunca desde mi punto de vista han caído en eso, porque tienen presente por qué son ancianos. exacto. Pero hay otros que lo perciben como que no se me dio una obligación de servir, sino se me dio una autoridad, lo cual es verdad, pero se van al extremo. Entonces ahí cuando llegan a ese extremo de sentirse con el derecho de inmiscuirse en la vida personal, es cuando muchas veces empieza esa arbitrariedad que común. Claro, y es que vienen las injusticias, las personas que recurren al suicidio, las personas con problemas psicológicos, porque prácticamente están acosados, o sea, están en una esclavitud. O sea, porque con un anciano tirano, los miembros, o varios ancianos tiranos, los miembros de la congregación, pocos llevan la obra felizmente, ¿no? Es Yo te lógico. puedo decir, yo te puedo decir que muchos de ellos, no sé si la mayoría, pero muchos de ellos, volvemos a lo mismo, lo hacen porque es lo que se espera de ellos. Claro. Sí, sí, es eso, la cultura de la obediencia. Hay muchas personas que prefieren aguantar y como están convencidos de que están en la verdad y que las cosas malas que hacen los otros son errores humanos, dejarlo en manos de Jehová. Esos son los argumentos que le dan para que muchas personas se mantengan. Incluso yo duré 5 años dentro de la secta, pude durar menos, pero en eso, que con la creencia de que eran errores humanos y que Jehová se encargaría, duré 5 años. Sí, Bueno, supongo que igual pasó contigo, ¿no? Porque tú duraste bastante. A los 19 años fue que te expulsaron. sí, a los 19, a principios de mis 19 años fue cuando me expulsaron. Ok, ahora, no sé si, o sea, si tú quisieras revelar por qué te expulsaron, eh, pero antes de que te expulsaran, ¿tú habías dejado de asistir a la congregación o dejaste de asistir luego de la expulsión? Dejé de asistir primero. Yo lo que pasó en esta etapa es que tuve una depresión muy fuerte. Fui con doctores y me diagnosticaron una depresión bastante fuerte. Eso fue a finales de mis 18 años, más o menos. Entonces yo a los 19 creo que había cumplido 19 y un mes después decidí ir a vivir solo. Entonces cuando yo decidí ir a vivir solo fue que noté que mis ganas de estar ahí en esas reuniones y en todo lo relacionado con eso ya no estaban, así que dejé de asistir. Y unos meses, más o menos 2 o 3 meses después de eso, fue cuando me expulsaron. Pero, ok, ok. Pero esa depresión que tú tuviste fue a consecuencia de lo que vivías dentro de la congregación. Fue parte de eso. No viví algo malo. Yo no te puedo decir que viví algo traumático y yo no te puedo decir que viví algo extremadamente injusto, pero el ambiente que se respiraba era lo que te sofocaba con el tiempo. Hay un dicho, no sé si también lo digan en España, que aquí en México se dice ya no sientes lo duro, sino lo tupido. O sea, no son golpes fuertes, pero es uno tras otro, tras otro, tras otro. Claro, Y eso es lo que te termina sofocando. Entonces fue parte de eso, fue parte de problemas personales también, pero sí influyó bastante el ambiente de reflexión que había. Se sentía como si prácticamente todo lo que hicieras tenías que sentirte culpable por ello. No podías hacer algo libremente que no estuviera permitido porque todo era incorrecto a la vista de Dios
Y esa culpa, que nunca debió estar ahí, sí afecta mucho en este tipo de problemas. Claro. ¿Y tú llegaste a pedir ayuda por tu depresión en la congregación o no comentaste nada? No, no comenté nada. En ese momento que me pasó era algo que yo no sabía cómo funcionaba, no sabía que era una enfermedad. Obviamente había escuchado acerca del tema, pero no miraba qué grado podría influir físicamente incluso. Entonces, estando ahí dentro, no pedí ninguna ayuda, más bien la ayuda me la dieron mis padres en su momento, pero esto fue ya prácticamente, ya me habían expulsado cuando pasó eso. Entonces, estando ahí dentro, no pedí ayuda. Ok. ¿Y tus padres cómo vieron lo de tu expulsión? ¿Qué reacción tuvieron ellos? Creo que fue la reacción de cualquier padre que es testigo. Se pusieron muy tristes los dos. Yo ya no vivía en la casa. Entonces, dentro de los testigos, cuando te expulsan, pero todavía vives dentro de la casa de tus padres, puedes tener un poco más de relación con ellos. Puedes sentarte a comer con ellos, ese tipo de cosas sociales, digamos. Pero en mi caso no era así. En mi caso yo ya no era parte de esa casa, entonces ya se aplicaba el principio de que no podían tener relación sexual. Así que sí, se pusieron bastante tristes, tuvieron muchos problemas por algún tiempo, pero, pero sí fue lo que lo agravó que yo ya no vivía ahí. Ahora, ¿y cómo es la relación tuya con tus padres y demás familiares ahora? ¿Tú tienes más hermanos? Tengo una hermana de 17 años ahorita y con mis papás la relación se ha vuelto más llevadera en el sentido de que lo ven un poco diferente ahora. Sobre todo mi papá, puedo decirte que lo ve diferente. Ah, con mi hermana no tengo mucha relación, como te comento, yo no vivo con ellos, pero trabajo con ellos. Ok, Muchas veces o muchos días a la semana yo trabajo con ellos. Entonces siempre hay cierto tipo de relación, pero no al 100% como si no hubiera pasado nada. claro. Mira, ahora tengo una curiosidad. Todos esos tatuajes que tú tienes, yo supongo que cuando eras testigo de Jehová no lo tenías, no lo puedes tener siendo testigo de Jehová. ¿Tus padres cómo, cómo tomaron eso cuando te vieron el primer tatuaje, por lo menos el del cuello, que es el más vistoso? ¿Qué reacción tuvieron ellos? Pues hasta la fecha tienen una reacción de desagrado. Mi mamá sobre todo, mi padre no, mi padre tiene un carácter diferente, él es más reservado en cuanto a esas cosas. Él tiene más en mente de que, bueno, puede no agradarme, pero es decisión tuya. Entonces, él no comenta nada al respecto. Y hay algo curioso que yo no sabía. Este, sí se pueden tener tatuajes siendo testigo de Jehová. Incluso hablo de hacérselos mientras eres testigo de Jehová. Mis primeros dos tatuajes, yo me los hice siendo testigo de Jehová. Todavía no estaba expulsado. Pero eran visibles. Eran los de los brazos, sí eran algo visible. El asunto con los tatuajes es que la única parte de la Biblia que menciona de no tener tatuajes viene en la ley mosaica. Entonces ya no aplica. Claro. Obviamente no está para nada bien visto, pero no pueden expulsarte por eso. O no, no, bueno, en mi caso por lo menos no tuvo nada que ver con mi expulsión. Así que fue más bien el desagrado que estuvieron mal visto. Realmente consecuencias dentro de la congregación por eso no tuve. Claro, bueno, pero es curioso porque si incluso llegaron un momento a prohibir la barba, o sea, por la barba no puedes dar discurso, pero con los tatuajes sí. Bueno, yo supongo que tampoco te dejaran dar discurso, no sé. Es que No, los para nada. testigos de Jehová, lo que te digo, cada congregación es un mundo, aparte que cambian las normas tanto, evolucionan tanto. Es que como funciona es así. Como te digo, depende mucho del criterio del anciano que esté ahí. Pero muchos ancianos que están ahí no nacieron en la verdad, tuvieron una vida. Entonces, digámoslo de esta manera, un anciano que antes de ser anciano tuvo una vida y tuvo tatuajes, probablemente lo vea como algo normal. A Claro. diferencia de, a diferencia de alguien que sí haya nacido dentro de la religión.
Entonces, ese tipo de factores como las vivencias, como la crianza que tuvieron, sí influyen mucho en lo que cada congregación permite o no permite. Sí, tienes razón. Claro, es como lo dije anteriormente. Ese señor que no le gustaban los Simpsons, obviamente un señor de cierta edad que ya no ve dibujos animados, entonces los demás tampoco lo pueden ver. Es correcto. Claro. Eh, ¿Tú en algún momento pensaste volver a la congregación luego de tu expulsión? Sí, de hecho, ese pensar de volver fue lo que me mantiene fuera hasta la fecha. Fue algo muy curioso, porque yo cuando recién me expulsaron, mi primer pensamiento, me acuerdo, era, ok, voy a trabajar para volver. Entonces mi razonamiento fue, si voy a volver, quiero que sea sabiendo las cosas, quiero estudiar, quiero entender la Biblia. Si voy a volver, no quiero que sea porque ahí nací. A mí ya me expulsaron, entonces si vuelvo, que sea una decisión personal y que sea porque estoy convencido de que es lo que quiero. Así que pensando en convencerme de que mi deseo era volver, me puse a estudiar la Biblia, pero la diferencia es que ahora la estudié por mi cuenta. La estudié sin que alguien me dijera cómo tengo que interpretarla. Entonces, cuando la estudié así, me di cuenta de muchas cosas que bajo mi criterio, tanto lógico como moral, eran incorrectas y fue cuando ya ahora sí decidí no. Ok, bueno, mira, eh, no sé si tú, no estás obligado a responder esta pregunta, no, obviamente no es obligatorio si quieres, pero yo sé que entre los comentarios van a poner muchísimos preguntando por qué te expulsaron. No, si lo puedes decir, si no, no hay problema. A mí me expulsaron por mi tipo de diversiones. Cuando tuve esta depresión, yo me empecé a aislar mucho. Empecé a ir a bares, que obviamente es un lugar que no te recomiendan para nada. Y te puedo decir que no hacía nada incorrecto estando allí, pero el simple hecho de estar en ese tipo de lugares o rodearme de ese ambiente, lo miraban. Hay una palabra que me dieron que no recuerdo, pero basado en esa palabra se podía decir que era un pecado. Entonces, esa fue la razón, porque me empecé a llenar de ese ambiente de bares, de antros, de lugares que ellos no consideraban como una diversión sana, y por eso fue que me expulsaron. Wow. Bueno, ahí se ve la arbitrariedad, ahí se nota la arbitrariedad, porque si ellos no tienen prueba de que tú hiciste nada incorrecto según sus normas, no deberían haberte expulsado. Porque incluso cuando yo era testigo de Jehová, había muchos que iban a discotecas, a bares, porque yo incluso fui, estando bautizado. Yo conocí, para serte sincero, una discoteca cuando era testigo de Jehová, que unos testigos de Jehová me llevaron. Entonces, a ti te expulsaron por eso. En mi congregación era frecuente que los hermanos lo hicieran. Es la diferencia, ¿no? La diferencia en la mía probablemente también, pero la diferencia es que nadie lo decía y yo lo dije. Ok, Yo, ok, yo, ok. yo pensando que, como te comento, o sea, cuando estás ahí te inculcan que por todo tienes que sentir culpa. Entonces, yo pensando que sí estaba haciendo algo malo o algo incorrecto, como gustes llamarle, yo fui con los ancianos y hablé con ellos. Ah, Entonces, claro. fue más por eso la razón de que me expulsaron. Probablemente nunca se hubieran dado cuenta. Por lo mismo de la depresión que tenía, yo me aislaba siempre. Yo jamás salía acompañado con nadie. Entonces, no había manera de que se dieran cuenta hasta que yo. Bueno, pero cayendo en lo mismo, cayendo en lo mismo. Si nadie te vio y te acusó, si tú mismo lo confesaste, obviamente hay una muestra clara de arrepentimiento. Eso era como para censurarte. Yo digo basándome en las normas que tienen ellos. Sí, O sea, que tienes hasta en razón. eso incumplieron las normas. O sea, arbitrariedad total, increíble. Hay no sé si más adelante toquemos el tema más a fondo, pero para que las personas que no son testigos se den una idea más o menos, esos casos están muy dejados al criterio de los ancianos. Yo te puedo decir que se dejan en un 90% al criterio de los ancianos. ¿Por qué? Porque sí hay principios, sí hay normas, pero lo que determina si expulsan a alguien o lo censuran o incluso no le dan
ningún castigo, es el criterio, termina siendo el criterio de ellos. Entonces, si un anciano determina, por más arrepentido que estés, que no te vea arrepentido, puedes ir a expulsar, como fue en mi caso. Que yo te puedo decir personalmente que en ese momento le llaman comité judicial. En ese comité directamente hubo un anciano que me dijo, ¿sabes qué? Yo no te creo. Entonces, es por eso que a muchos hacen cosas, digamos, más graves y no los expulsan, porque depende mucho del criterio de ellos. Claro, y es obvio porque no están dirigidos por el Espíritu Santo, como dicen ellos. Esos son decisiones personales y si le cae mal al anciano o cualquier causa, eso es una expulsión segura. Correcto. Ahora, hay un tema que circula mucho en las redes, que de hecho hay muchas pruebas sobre eso, sobre los casos de abuso sexual encubierto a niños dentro de la secta de los Testigos de Jehová. Tú sabes, los casos de abuso sexual a niños que se descubrieron en la Iglesia Católica, eso se están destapando muchos casos. En la secta de los Testigos de Jehová también. ¿En tu congregación tú supiste algún caso o en alguna congregación cercana de abuso sexual encubierto? En mi congregación o cercano, yo te puedo decir que no. Ni de casos encubiertos y tampoco de casos expuestos. Simplemente yo, dentro de mis congregaciones que tenía aquí, que procuraba, nunca se dio un caso de esos o nunca se supo. Ok, entiendo. Bueno, pero eso obviamente es algo que se está destapando últimamente y sí, al ser encubierto obviamente poca gente lo sabe, pero lo que sí se descubrió fue en Australia, bueno, como en otros países, ¿no? Pero Sí, el caso más notable es el caso de 1000 casos de abuso sexual en Australia encubiertos, por los que le hicieron un juicio al cuerpo gobernante e interpelaron a varios miembros del cuerpo gobernante. Y eso fue un juicio increíble porque el miembro del cuerpo gobernante, Jackson, le preguntaron que si ellos son la religión verdadera y él dijo que no, que cómo van a presumir de ser la religión verdadera, cuando siempre lo primero que enseñan es que ellos sí tienen la verdad. Pero cuando le toca decirlo en un juicio dicen que no. Es como Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. sí, así es. O peor, En, peor. en ese juicio que tú mencionas, que dura unas 2 horas y media en total, si no mal recuerdo, algo así, una de las sesiones, miras el grado de mentira para los que son testigos de Jehová que pueden llegar a tener. Para una persona que no sabe cómo funcionan los testigos de Jehová, es algo completamente normal, pero si estuviste dentro de los testigos de Jehová, puedes apreciar en su máximo esplendor la, des la descarez con la que pueden llegar a mentir para la salud. Claro, porque es que la cosa es que los testigos de Jehová tienen un libro secreto. Digo secreto porque solo lo pueden tener los ancianos de congregación, que serían como los pastores en otras iglesias. En la Sí, secta de los testigos de Jehová se le llama ancianos. Ellos tienen un libro secreto que solo lo pueden utilizar ellos, que se llama Pastor en el Rebaño de Dios. Entonces, las instrucciones de ese libro son que si hay un abuso sexual, especialmente de un niño, dentro de la congregación, no se debe reportar a las autoridades. Tienen que resolverlo ahí en la congregación. Y es un crimen. ¿Cómo una congregación va a resolver un crimen? Si eso tienen que resolverlo las autoridades. Y en base a esa orden fue que se han encubierto tantos casos de abuso sexual. Porque los ancianos les recomendaban a las víctimas no denunciar. Y eso muchos testigos de Jehová no lo saben. ¿Por qué? Porque ese libro solo lo tienen los ancianos. Y la mayoría de los testigos de Jehová no tienen ese puesto de responsabilidad, por lo tanto, ignoran esa normativa. Eso es exactamente como funciona la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, esa siempre ha sido la política, encubrir. Aunque actualmente ya se están destapando los casos. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Pasa que yo digo que los testigos de Jehová quizás se mantengan más secretos, como es una religión más pequeña, menos adeptos, quizás no le, autoridades no se fijen tanto en ellos, ¿no? pueden pasar un poco más desapercibidos al Por respecto. supuesto, porque son menos.
y que tampoco tienen tanta relación con los gobiernos. Los gobiernos no subvencionan a los testigos de Jehová, como lo hacen con la iglesia católica. Entonces ya hay como un acercamiento mayor con esa iglesia que con los testigos. Por eso que pasan tantas cosas que pasan desapercibidas. Ángel, y ahora, ¿tú en qué crees? O sea, ¿cuánto tiempo tú tienes de pulsado primero? Ahorita voy a cumplir 6 años de expulsado. 6 años de pulsado. O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida? Se siente una tranquilidad mayor, por lo menos desde mi punto de vista. Te puedo decir que me siento con una tranquilidad mayor. Te puedo decir que aprendí a distinguir realmente lo que es correcto o lo que no es correcto, y no basado en lo que alguien más te enseña que es lo correcto. Oh, Entonces, el entender eso te hace estar más tranquilo, con uno mismo, te podría decir. Y esa paz, por ejemplo, en mi caso, que por un ambiente en el que no estaba cómodo, desarrollé una enfermedad que fue la depresión. Esta tranquilidad me ha ayudado ahora para llevarla como que prácticamente no existiera. Entonces, yo personalmente te puedo decir que me siento en general mucho más tranquilo en un ambiente fuera de esa religión que dentro. En cuanto a claro. mis, en cuanto a mis creencias, hay una frase, no recuerdo quién la escribió, pero hay una frase que probablemente todos conozcan, que dice: lo real es lo que existe sin necesidad de que creas en ello. Para que exista, desde mi punto de vista, Dios, tienes que creer en él. Para que existan ángeles, demonios, el diablo, tienes que creer en ellos. No hay prueba como tal de que existan si no crees en ellos. Entonces, no sé en qué posición estés con respecto a otras religiones, pero yo considero que todas las religiones, por lo menos todas las que conozco, son falsas. Esa es mi creencia. Claro, en cuanto a religión, ¿crees que todas son falsas? Bueno, en mi caso igual. Claro, yo trato de ser un poco imparcial en esto, con los testigos de Jehová no tanto, pero sí, yo también creo lo mismo, que todas las religiones son falsas. Pero, ¿crees en Dios? Por lo menos en el Dios de la Biblia, ¿crees? ¿Crees en la Biblia o no? No creo en la Biblia, y bajo la pregunta de si creo en Dios, tengo la posibilidad en la cabeza de que sí tuvo que haber una fuerza externa al universo responsable de la creación de él, pero para nada el Dios de la Biblia, el Dios de ninguna otra religión, ¿no? Exacto. O sea, tú crees en la posibilidad de la existencia de un Dios, pero que tú no conoces. Digamos, en la existencia de un creador, ¿sí? Exacto. Que nada tiene que ver con el de la Biblia. Te entiendo. Ahora, ¿qué consejo le das tú a la audiencia, a las personas, ya para terminar la entrevista? ¿Qué consejo le das tú de tu parte a las personas que simpatizan por los testigos de Jehová, que quieren estudiar con los testigos de Jehová? Yo les puedo decir que, llámese testigos de Jehová o cualquier otra religión, no permitan que alguien más piense por ellos, que no permitan que alguien más les diga que es correcto o les diga que es incorrecto, sin una base, sin una razón sólida. Y algo que a lo mejor no hubo tiempo de tocar en la entrevista, que tampoco permitan o pongan bajo ninguna circunstancia en un lugar primero a un Dios, a una creencia o a cualquier otro ser que a sus seres queridos y a su familia. Ese es el consejo que yo les puedo dar, que no permitan que otra cosa mayor, o que les enseñen que es mayor a lo que conocen, se ponga por antelación a su familia o a las personas que quieren. Claro. ¿Tú crees que las religiones pueden destruir familias? Yo estoy seguro de que las religiones han destruido. Por lo menos la de los testigos de Jehová en especial, sí. De eso tenemos constancia tú y yo que hemos sido testigos de Jehová. Así es. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ha sido una entrevista muy interesante y como lo digo con todos los entrevistados, todos los testimonios cuentan y son importantes.
Tu caso es un poco diferente a la mayoría de los que he conocido. Entonces eso lo hace más interesante aún, que todas las entrevistas no sean lo mismo. Y es normal porque cada cabeza es un mundo, cada congregación es una cultura distinta, cada país igual, ¿no? Y yo estoy seguro que quienes están viendo tu testimonio, si analizan bien lo que viviste, podrán entrar en razón. Podrán entrar en razón y eso es lo que se persigue, que las personas se den cuenta, en este caso en particular, que los testigos de Jehová es una secta extremista y peligrosa. Entonces yo estoy muy agradecido contigo que hayas querido colaborar con el canal y poner tu grano de arena. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu entrevista. Señoras y señores, si te gustó la entrevista, el testimonio de Ángel Don, por favor apoya el canal dándole un me gusta. Si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Un gusto.